Seguimos, estamos en la segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos hablando con Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Antes de la pausa habíamos dado unas pinceladas con respecto a ACS. Podemos concretar un poquito niveles a vigilar. Mirando el gráfico de la compañía constructora, Marc, ¿qué es lo que no tenemos que perder de vista? Bajo mi punto de vista, pues pocas cosas, la verdad. Es lo que decíamos, tenemos que entender muy bien que si entramos por fundamentales, el stop no sirve el tamaño de la posición. Si entramos por técnicos, porque nos defiende el precio y a través de la construcción de una tendencia podemos proteger a través del stop, ¿no? Para evitar, pues eso, un menos 70% de PayPal. Pero el caso de ACS es que, insisto, han vendido la empresa por 5.500 millones. Estamos comprando 7.700, estamos comprando muy buen precio. En unas expectativas y una empresa que el peor escenario, ¿cuál puede ser? Con ese nivel de caja es complicado, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos en esa posición. El stop es el soporte, que está muy claro en la zona de los 20-21 euros. Y podemos poner, por supuesto, en stop en la zona de los 20 euros. ¿Por qué no? Pero yo creo que el precio es suficientemente atractivo como para que tengamos una posición de un 5-10% de la cartera en ACS. Y claro, insisto, un 40% en cash, porque eso sí es importante, el conjunto de la cartera para poder manejar más o menos bien esta situación de guerra. Nosotros estamos hasta un 60% en cash. Vamos con más cuestiones, Marc, con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros oyentes, en concreto Juan, y pregunta por dos compañías, las dos del Nasdaq, para más pistas. Le digo el ticker de la primera, que es M de Madrid, T de Toledo y R de Roma. Es Matterport, esta compañía la tiene en cartera y la tiene a 12,20, nos dice. El segundo valor es Rush Street Interactive, RSI, y en este caso la posición la tiene abierta a 8,8. Quiere saber qué opina sobre estos dos valores que tiene en cartera este oyente, que es Juan. ¿Por cuál de los dos comenzamos? ¿Tiene a mano, por ejemplo, el primero, Matterport? Sí. La verdad que es una compañía de estas modernas, con una tecnología que permite hacer en 3D las visitas a pisos y tal. Y la verdad es que, bueno, ya hemos visto en su momento, ¿no? un cierto apetito por este tipo de empresas, pero fíjate que luego el mercado la tumba, pasamos a precios pues sustancialmente por debajo de su zona de soporte, con mucha agresividad, mucho volumen. A veces pues puede dar síntomas de capitulación, pero los americanos compran acciones caras y eso no es un tópico. Caras me refiero a números. Por debajo de los $10, los americanos no compran este tipo de acciones. Luego las deslistan de los fondos e incluso por debajo de $1 la quitan de la bolsa, la ponen en el OTC y ahí ya eso es una selva, ¿no? Lo digo porque es muy importante. Cuando una acción cotiza cara es que tiene atractivo, tiene volumen y tiene interés de verdad. Cuando cotiza por debajo de los $10, nosotros en Black Bear no compramos nada, porque en mi experiencia pasada en Morgan Stanley, un banco americano, lo teníamos muy claro. Son chicharros, ¿no? Entonces tienen mucho peligro porque se puede ir perfectamente a $1. O sea, ahora mismo es un valor que no hay que tocar, está muy bajista. Eso significa que como está dentro, puede aspirar a un rebote, pero que no la deje, por favor, caer de esta zona de mínimos, que vamos a marcar el nivel. Claro, está en 5,60. Ese es el nivel que tiene que cortar. Y si el precio rebota y se acerca al precio de entrada, también. O sea, los rebotes para vender y que no pierda este nivel. Pero es un valor que no hay que estar, ¿vale? El segundo valor lo desconozco menos. Rush Street Interactive, RSI. Lo tiene en este caso a 8,8, nos dice. Está cotizando por debajo. Hoy se está desplomando. No sé si le aparece en pantalla. Una caída de más del 21%. Bueno, son valores con mucha volatilidad. Aquí el tema es saber un poquito el tamaño de posición que tiene en este caso el oyente. Son, fíjate, valores en una semana, pues este valor se ha movido un 30% aproximadamente. Y claro, eso significa la gran volatilidad. Desde un soporte rebota
y luego te cae un 21%, esto no tiene buena pinta, ¿no? Entonces, yo pondría un stop en el mínimo 7,75 de la semana y si lo pierde otra vez, cerraría la posición. Más dudas. Vamos a escuchar si le parece otro mensaje que nos ha dejado a través de WhatsApp otro de nuestros oyentes en el 687 050 600. Hola, buenas tardes, Juan Antonio de Albacete. ¿Podrían analizar la empresa Inditex y hasta qué niveles de soporte podría caer? Gracias. Inditex, otro de los valores que está en el punto de mira ahora mismo, con exposición a Rusia, con más de 500 tiendas en el país. Hoy su competidor H&M ha anunciado que deja de vender de momento de manera temporal en Rusia. Está muy presionado Inditex últimamente y hoy la caída pues casi se ha acercado al 7%, un 6,95 se ha dejado y ha cerrado a 21,16. Claro, no es de extrañar, ¿no? Al final las empresas tienen negocios y efectivamente hay compañías que les va a afectar pues la demora de los tipos de interés, a otras les va a afectar la subida del petróleo. Inditex, claro que le afecta una parte importante. Mantener tantas tiendas y luego tomar una decisión tan complicada, ¿no? Como lo que parece que ahora se está poniendo de moda, que es cortar toda relación comercial con Rusia, pues es un problema para Inditex. Es cierto que el nivel actual de precios es un soporte muy importante. Es cierto que si esta guerra se termina pronto, la recuperación en V va a dar muchas oportunidades y es cierto que Inditex será una de ellas. ¿Que este soporte va a frenar los precios? Hay que verlo. De momento, lo que sabemos es que el precio nos tiene que dar como mínimo una zona de rebote y no la tenemos. Así que tenemos tiempo de sobras para tomar una decisión de Inditex. Pero ahora mismo, fíjense cómo está el precio cayendo y en otras ocasiones siempre he marcado un patrón de vuelta de como mínimo un par de semanas o incluso meses para girar e invertir la tendencia. Aquí debería ir rápido, siempre que haya un acercamiento y luego el acuerdo de paz. Entonces, hay que estar atentos, pero el soporte actual es el 21.25 y viendo cómo lo está atacando, no es descartable que lo pierda. Así que de momento dejemos con liquidez, esperemos tranquilos y es mejor entrar con algo de información que no ahora porque no sabemos qué puede pasar. ¿Y una posición corta? Ahora no. Yo creo que no porque, claro, es anticiparte a los hechos. El mercado siempre puede atacar un soporte, puede perder el soporte, pero las guerras siempre han tenido un proceso de recuperación en V, porque al final va a durar poco y el mercado va a absorber y va a anticipar y va a ver realmente la afectación económica. Cuando hay pánico no hay capacidad de raciocinio, los inversores venden por miedo. Entonces, época de cortos, yo creo que ya es tarde, ¿no? El mercado viene cayendo mucho. Lo podemos hacer en un índice, con un stop ajustado, pero vender en corto en un soporte, sinceramente no lo veo. Vamos con un correo que nos envía Vicente. Pregunta por dos valores, Marc. Uno es Air Canada. El ticker es AC. A de Albacete, C de Cáceres. Se está planteando entrar en esta compañía. Y la segunda es del mercado español, es la eléctrica Iberdrola. En esta sí que ya está dentro desde hace bastante tiempo, nos dice, y me planteo salir. Vamos a analizar las dos, si le parece. No sé si quiere comenzar por Iberdrola porque la tenga más a mano o tiene ya Air Canada. Sí, vamos por Air Canada. A ver, las aerolíneas tienen un problema que estamos viendo, que básicamente es, esa afectación de la coyuntura. Los gobiernos están potenciando el viaje en tren eléctrico porque es menos contaminante. Entonces, los vuelos de larga distancia van a prevalecer, obviamente, pero la media distancia no. Y el low cost, además, tiene un enemigo que no solamente es energético, sino que es la liberalización del ferrocarril, lo cual pues provoca mejores precios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué preferimos? ¿Ir a Barcelona en 2 horas y media pagando 9 euros o tener que ir al aeropuerto y toda la parafernalia pagando 100? Entonces, es lógico que veremos un cambio en la movilidad de las personas, sobre todo en media distancia.
Entonces hay que ver, ¿no? Porque las compañías tienen este problema, pero súmale el problema de las restricciones de movilidad con la pandemia. Y ahora súmale el problema de la guerra y súmale además que esto provoca la subida de los precios del petróleo. Hay tanto negativo ahora mismo para las aerolíneas que no es adecuado. Además, un valor que, fíjate, con toda la caída de la pandemia apenas se ha recuperado en un mercado que se ha recuperado sobradamente de ese trauma que tuvo en 2020, pues lógicamente es un valor que no tiene fuerza y que no hay que estar. En el caso de Iberdrola, sí. Ahí sí que es una compañía que lo ha hecho bien. Nosotros estamos negativos con las utilities en general, pero el sector energías renovables es un sector que tiene un punto. ¿Que Iberdrola se puede ver beneficiada por eso? Bueno, habrá que verlo, qué capacidad tiene de rotar hacia la energía renovable. De momento lo está haciendo bien. Técnicamente tenemos un patrón claramente de distribución con un soporte en los 9 euros. Si tiene fuertes beneficios, pues a lo mejor viniendo de 5 o 6 euros, yo vendría en los 9 seguro. Alberto pregunta, Unicaja y Banco Santander, no sabemos si tiene posiciones o es para entrar. Bueno, andamos un poquito en el sector bancario, ¿no? Que antes hablaba, pero le podemos dar niveles a vigilar concretos en estas dos entidades, en el Banco Santander y en Unicaja, Marc. Sí, vamos a ver si cargamos. Bueno, el caso de Santander y de los bancos en general, tenemos que tener en consideración eso, ¿vale? Los niveles están muy bien, pero claro, si no tenemos luego comprensión de que al final los niveles se van a romper por los acontecimientos macroeconómicos y luego empresariales, pues le estamos dando un peso tan importante en los gráficos que muchas veces no tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces es cómo atacas el soporte y en qué situación y en qué tipo de entorno de noticias. Es cierto que el Santander lo tenemos en esta zona de los 2,80, que hay un soporte muy importante, el de los 3 euros ya ha sido atacado y hay que ver, yo no, si estuviese fuera, esperaría a ver qué pasa. Nosotros no tenemos bancos, tenemos un 2,5 en el Santander, lo vamos a mantener porque necesitamos más información, ¿no? Y tener una posición tan pequeña nos da margen para explorar cómo ataca el soporte y luego rebota. Entonces, el caso es que si estás dentro, tienes que tomar una decisión, ¿no? De mantener o cerrar la posición con el riesgo de que luego pues Lagarde diga, no, vamos a seguir y rebote. Entonces, hay que tener un poco de cintura en este sentido. Pero estando fuera, entrar, ahora no. Hay que esperar, porque si pierde los soportes, pueden haber caídas fuertes todavía. Y ser precavido en esa situación, al final, tiempo de entrar si rebota el mercado, hay muchas cosas. Pero si cae más, estamos ganándole el pulso al mercado y podemos sacarle mucha más rentabilidad. Yo creo que ahora está todo muy convulso, ya lo hemos visto hoy. Vamos a esperar un poquito para tomar posiciones, especialmente en el sector financiero. Si Lagarde dice que va a seguir subiendo los tipos y que le preocupa más la inflación que el crecimiento, entonces los bancos van a subir. Ahora nos habla de algunas de esas cosas que dice que se pueden comprar, si al final luego vamos a un rebote. Pero antes vamos con un correo electrónico que nos envía Ignacio preguntando por Acciona. Nos dice que lo tiene y pregunta, claro, no nos da el dato concreto del nivel, pero está pensando en salir del valor. Marc, si estuviera en su lugar, si tuviese en cartera Acciona ahora mismo, que no sé si lo tienen, ¿vendería? Claro, el patrón es de salida si hemos aprovechado la tendencia, ¿no? Porque, a ver, no es un cambio de tendencia, pero sí que es cierto que la tendencia ya empieza a ser discutida con una corrección que vuelve al punto de arranque del último movimiento alcista. Eso siempre muestra debilidad. Luego lo de siempre, en qué entorno de mercado pasan las cosas, ¿no? Es una compañía sin duda interesante, pero si tuviese beneficios en este objetivo de reducir al 40-50% de inversión, 40-50% liquidez, lo haría sin dudar, porque la pregunta no es si luego puede recuperar la tendencia Acciona. La duda es, han caído tantas cosas tanto que a lo mejor haciendo cash y luego rotando un poco podemos generar una gran oportunidad de negocio. Así que sí vendería Acciona y de hecho me pondría el stop en los 135. Stop 135. De esas cosas que pueden estar bien para pensar,
en tomar posiciones. Marc, denos algunos nombres de algo que estén vigilando y estén ahí atentos por si surge la oportunidad, por si da la señal definitiva. Sí, la verdad que sí. Hay dos temas que son muy interesantes, es que además es lo que decíamos antes, defensa y transición ecológica. Transición ecológica es energía solar, hemos hablado mucho de ello. Defensa, al final, lo que dijo, fíjate que Olaf Scholz decía, tenemos que renovar el ejército como efecto disuasor ante naciones agresoras. Y lo tenemos que hacer comprando aviones, comprando barcos, comprando equipos de navegación, comprando drones fabricados en Europa. Entonces, ¿quién hace esas cosas, no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los Eurofighter, los hacen Airbus, los hace BAE Systems, que cotiza en Londres, sí, y otra compañía que no podemos comprar sus acciones, pero sí, por ejemplo, Dassault Aviation, compañía de fabricación de aviones, o compañías que como Safran, Thales en Francia, MTU Aéreo en Alemania, o una pequeña compañía como Leonardo en Italia, que hace drones de mucha calidad. Tenemos muchas compañías. Luego tenemos otras más pequeñitas que pueden dar componentes para construir los Eurofighters, como son radares y demás, o nuestra Indra. Desde luego, las subidas que hemos visto, por ejemplo, en BAE Systems o Dassault Aviation, claro, han sido espectaculares en las últimas sesiones. Ahora están corrigiendo algo y hay que aprovechar esta caída. Fíjate, hoy un 14% después del subidón del 30%. Ya ha corregido algo. Esta corrección la vamos a comprar sin duda porque es un hecho que va a pasar. El incremento del 2% del PIB de Alemania son 100.000 millones de euros y es un tema que va a interesar, ¿no? Entonces, ahí siempre queda el debate ético. Cuando invertimos en defensa, en Black Bear hemos dedicado mucho tiempo en eso y al final pensamos que ayudar a la paz a través de la disuasión, aunque es algo absurdo, es necesario, desafortunadamente, y por lo tanto lo vamos a hacer. Vamos a invertir un 10% de nuestra cartera en defensa y acciones como las que te he comentado, todas ellas van a formar parte de esta expansión del gasto público en Europa. Si eso también se habla en Estados Unidos, tenemos compañías como Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics. Por concretar, el español, Indra, que venía además antes de esta coyuntura de guerra de una caída considerable después del anuncio del gobierno de que iba a incrementar su posición en la empresa a través de la SEPI. Niveles clave a vigilar en esta compañía tecnológica española. Bueno, ahí apreciamos el cambio de tendencia. Parece que la SEPI está bien asesorada porque ha comprado en un punto de soporte y giro de la tendencia. A lo mejor tiene algún analista técnico ahí. Pero el precio parece que después de la fiesta que hemos vivido durante la semana, el precio se mantiene bien. Podemos entrar, está en zona de compra en torno a los 9 euros. Podemos poner un stop en los 8 o incluso más direccional en los 7 euros. Sin duda yo creo que lo podemos intentar con una posición del 2,5-3% la cartera, porque claro, tiene unas ventajas competitivas muy importantes Indra en cuanto a su tecnología militar y le puede venir bien. O sea que sí entraríamos en Indra porque la tendencia ya es para entrar con stop en 7 y entrada en niveles actuales. Nos hablaba antes de los dos grupos de compañía. Defensa, por un lado, ya nos ha dado varios nombres, y en el otro lado, transición ecológica. Denos alguno ahí. ¿O alguna estrategia concreta con alguno de estos valores que ustedes estén siguiendo? Ahí tenemos también un montón de compañías. Nosotros hemos buscado básicamente las que tienen mejores ventajas competitivas, sobre todo en Estados Unidos, porque la capacidad de crecimiento en Estados Unidos es enorme. De hecho, hay un documental muy famoso que es el que hizo Al Gore, de Una verdad incómoda y Una verdad incómoda 2, y ya por ahí está hablando de unas métricas de crecimiento importantísimas. Desde entonces, el coste de producción de la placa solar ha caído un 80%, y eso demuestra que cada vez es más eficiente económicamente la energía solar. Entonces, de las compañías que destacamos están en Phase Energy, Solar Edge, SunPower, Plug, First Solar, Nova Sun y luego los ETFs. Podemos invertir en ETFs como por ejemplo el Invesco Solar,
o el A-Shares Global Energy. Todos ellos cotizan en Europa, luego cualquier inversor minorista los puede adquirir porque están armonizados. Eso sí, están en dólares. Bueno, vamos con más dudas concretas. Por ejemplo, con un correo electrónico de otro de nuestros oyentes que nos escribe a oyentes@capitalradio.es y que pregunta por CF Industries en Estados Unidos. El ticker es C de Cáceres, F de Francia. Pensando en tomar posiciones, nos pregunta por soportes y resistencias en este valor. Marc, que hoy lo tenemos rebotando en torno al 3%. Valor alcista, ¿eh? Ahí sí que tenemos una compañía con muy buen momento. El problema es que entrar ahora ya vamos un poquito a paso cambiado, ¿eh? Para que se entienda, ahora mismo nosotros, por ejemplo, no estamos en el sector oil and gas. Cuando estaba en negativo y hubo una recuperación sobre septiembre-octubre del 2020, entramos y ahora detrás de los 100 euros no vamos a correr porque los precios son caros, ¿no? Entonces aquí es un poco igual. ¿Merece la pena invertir después de esta gran subida que ha tenido y con esta sobrecompra? Es que el precio puede caer un 20% sin despeinarse. Entonces yo creo que es más un mantener que un entrar, porque seguramente, aunque gane dinero a corto plazo porque suba más, luego lo vamos a devolver cuando corrija. Así que más que entrar ahora le diría, esperemos una corrección y cuando corrija, si sigue el buen tono, entonces sí podemos incorporarnos a esta tendencia. Un último valor, Marc, para responder a Jesús, que nos está preguntando por British Petroleum, por la petrolera británica, si lo considera adecuado para entrar pensando en mantener a medio plazo o no. Si no es así, una alternativa del mismo sector. Bueno, ahí tenemos, ¿no? En el gráfico la compañía pues tiene mucha dificultad en recuperar los niveles máximos de pandemia. La caída que estamos viendo es muy significativa. Es cierto que la tendencia sigue defendiendo el precio y que esta corrección está en un punto interesante de compra. La duda que tengo es si se llega a un acuerdo de paz, que creo que se va a llegar, aunque intenten vender una victoria en la opinión pública, pero están absolutamente condicionados con una gran estrategia no militar de Europa de bloqueo económico y está presionando con eso, ¿no? Por lo tanto, el petróleo, ojo, puede caer. Pero bueno, está en un punto interesante. Si vemos intención alcista sobre estos niveles, a lo mejor con un stop compra en 370 peniques, podemos poner un stop en 316 peniques y probarlo. ¿Por qué no? Porque desde luego la tendencia es alcista y está en punto de apoyo. Así que controlemos el stop y tenemos un buen punto de entrada en British Petroleum, a pesar del tema del petróleo que vamos a ver, ¿eh? Estamos en un momento muy intenso ahora mismo. Nos quedamos con esta estrategia. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias por participar con nosotros esta tarde en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes. Un placer, Rocío. Muy buenas tardes a todos.